nombre es Aralí. Somos el equipo número 3 y está conformado por Fernanda, Charlie, Angie y pues su servidora. En este video les vamos a hablar sobre el tema de la conquista. Este tema está dividido en 10 subtemas y les vamos a dar un poco de información sobre todos y cada uno de ellos. El 3.1 es la unificación de reinos españoles y el derecho castellano. El 3.2 son las bases jurídicas de la conquista. El subtema 3.3 son las bulas. El 3.4 habla sobre las leyes de Burgos. El 3.5 sobre las instituciones jurídicas de la conquista. En el tema 3.6 abordaremos las capitulaciones. En el 3.7 las huestes. En el 3.8 hablaremos sobre la instrucción. En el 3.9 sobre la encomienda y por último en el 3.10 sobre el repartimiento. Para comenzar, les daré una breve introducción de lo que vamos a estar hablando durante el transcurso de todo este video. La conquista fue un proceso histórico complejo que transformó de manera definitiva la estructura política, social, económica y cultural de nuestro continente americano. En el caso de México, este acontecimiento marcó el fin del dominio del imperio encabezado por los mexicas y el inicio de un nuevo orden colonial bajo el control de la corona española. Más que un simple enfrentamiento militar, la conquista representó el encuentro de dos mundos con divisiones distintas sobre la religión, la organización, el poder, la economía y la vida cotidiana. Este proceso comenzó formalmente en el año de 1519 con la llegada de Hernán Cortés a las costas de el actual territorio mexicano. A partir de ese momento se desarrolló una serie de alianzas, conflictos armados y estrategias políticas que culminaron en el año de 1521 con la caída de Tenochtitlán. La capital del Imperio Mexica, gobernado por Moctezuma II, este hecho no solo significó la derrota militar de un pueblo, sino el inicio de un profundo proceso de transformación cultural y social, que daría origen al periodo conocido como la Nueva España. La conquista estuvo motivada por diversos factores. Por un lado, los intereses económicos de la corona española, que buscaban expandir sus territorios y obtener riquezas. Por otro, el deseo de evangelización, impulsado por la Iglesia, que pretendía difundir el cristianismo entre los pueblos indígenas. Asimismo, también puede comprenderse este proceso sin considerar las divisiones internas entre los distintos pueblos originarios, algunos de los cuales se aliaron con los españoles para debilitar el dominio mexica. Las consecuencias de la conquista fueron profundas y duraderas. Se instauró un nuevo sistema político y administrativo, modificaron las estructuras sociales y económicas y se produjo un intenso mestizaje cultural y biológico. También amplió la imposición de nuevas creencias religiosas, el establecimiento del idioma español y la reorganización del territorio bajo instituciones coloniales.
La conquista no debe entenderse únicamente como un episodio bélico, sino como un proceso histórico amplio que dio origen a una nueva realidad en América. Su estudio permite comprender el origen de muchas de las características sociales, culturales y jurídicas que aún forman parte de la identidad mexicana. La unificación de los reinos españoles fue un proceso histórico fundamental que sentó las bases del Estado moderno en España y tuvo gran influencia en América, especialmente en el proceso de conquista y colonización. Esta se consolidó con el matrimonio en el año de 1469 de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos. Esto significó la unión dinástica de la corona de Castilla y la corona de Aragón. Cada reino mantuvo sus propias leyes, instituciones y moneda. Se fortaleció el poder de la monarquía frente a la nobleza. Los hechos claves del proceso de unificación fueron en el año de 1492, la toma de Granada, el fin de la Reconquista con la caída del reino de Nagasaki. Posteriormente, el apoyo al viaje de Cristóbal Colón y en el año 1492, la expulsión de judíos y musulmanes para consolidar la unidad religiosa, la integración progresiva de otros territorios bajo la misma corona. Más adelante, con el reino de Carlos I de España, se fortaleció aún más la idea de la monarquía hispánica unificada. El derecho castellano es el sistema jurídico predominante que sirvió de base para la organización política y legal, tanto en España como en los territorios americanos. Las principales fuentes del derecho castellano son el fuero juzgo, las 7 partidas redactadas bajo el reino de Alfonso X, el sabio ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro en el año de 1505, las características del derecho castellano, influencia sobre el derecho romano, el carácter escrito y el sistema de defensa del poder real, la regulación de temas civiles, penales, familiares y administrativos. El derecho castellano fue la base jurídica para justificar la expansión territorial, elaborar las capitulaciones, es decir, contratos entre la corona y conquistadores, establecer instituciones como el virreinato, regular a los españoles y los indígenas. Posteriormente se desarrollaron leyes específicas para América, pero siempre con fundamentos con el derecho castellano. En conclusión, pues la unificación de los reinos españoles permitió la consolidación de una monarquía fuerte y centralizada. A su vez, el derecho castellano proporcionó la estructura legal que hizo posible la administración de un nuevo imperio. Ambos procesos fueron esenciales para comprender la organización tanto política, judicial y social. Vamos a hablar sobre las bases jurídicas de la conquista española. Fueron el conjunto de fundamentos legales, teológicos y políticos que
la corona utilizó para justificar la expansión territorial, el dominio sobre nuevos territorios y la autoridad sobre los pueblos indígenas. Estas bases cambiaron elementos del derecho medieval, el derecho castellano, el derecho canónico y el derecho internacional. Las bulas papales es uno de los primeros fundamentos jurídicos. Fueron emitidas por el Papa, especialmente otorgadas por Alejandro VI. En el año de 1493 se expidieron las bulas alejandrinas, que concedían a los reinos católicos el derecho de evangelizar y dominar los territorios descubiertos bajo la condición de difundir la fe cristiana. Estas bulas otorgaban legitimidad religiosa a la expansión española y establecían una división de territorio entre España y Portugal. El Tratado de Tordesillas, en el año de 1494, firmado por Isabel I de Castilla, Fernando de Aragón, el rey de Portugal, y este tratado estableció una línea imaginaria que dividía las zonas de expansión entre España y Portugal. Este tratado tuvo carácter jurídico internacional y fue reconocido por la autoridad papal. Otra es el derecho castellano, fue la base normativa aplicada en los nuevos territorios. Entre sus principales cuerpos legales destacan las 7 partidas de Alfonso X, el Sabio, el ordenamiento de Alcalá, las leyes de Tordesillas. Este derecho permitía a la corona celebrar contratos de exploración y conquista, llamados capitulaciones, que autorizaban a particulares a conquistar en nombre del rey. Las capitulaciones eran contratos celebrados entre la corona y los conquistadores. En ellas se establecían derechos y obligaciones del conquistador, reparto de tierras y riquezas y reconocimiento de la autoridad real. Un ejemplo son las capitulaciones firmadas con Cristóbal Colón. El requerimiento en el año de 1513 fue un documento redactado por el jurista Juan José Palacio Rubios, que debía leerse a los pueblos indígenas antes de iniciar acciones militares. En él se les informaba que debían reconocer la autoridad del Papa, aceptar la soberanía del rey de España, convertirse al cristianismo. Si estos se negaban, la guerra quedaba jurídicamente justificada según la mentalidad de la época. La teoría jurídica y los debates. Durante el siglo XVI surgieron debates sobre la legitimidad de la conquista, especialmente en la escuela de Salamanca. Destacan pensadores como Francisco de Victoria, Bartolomé de las Casas, y ellos fueron cuestionados, cuestionaron los abusos sobre los indígenas y defendieron que estos poseían derechos naturales y dignidad humana. La legislación posterior, con el tiempo, la corona promulgó leyes para regular el tratado a los indígenas, como las leyes nuevas de 1542, la recopilación
de leyes de Indias. Estas normas pues buscaban limitar abusos y organizar jurídicamente los territorios americanos. Las bases jurídicas de la conquista cambiaron autoridad religiosa, acuerdos internacionales, derechos castellanos y fundamentos teológicos, aunque pues en su momento ofrecieron justificación legal a la expansión española. Con el paso de los años surgieron fuentes, cuestionamientos éticos y jurídicos sobre su legitimidad. El estudio de estas bases permite comprender cómo el derecho fue utilizado como instrumento de expansión política y cómo parlamentarmente comenzó a desarrollarse una reflexión sobre los derechos humanos y el derecho internacional. Bueno, en 1493, en esa época, la máxima autoridad no era un presidente o un rey, sino el Papa. Las bulas eran básicamente como unas cartas oficiales de la autoridad, o también, las conocían como títulos de propiedad, que el Papa Alejandro VI le escribía a los reyes de España. En estas cartas, el Papa decía, básicamente decía que le regalaba las tierras para que se las regalaba, pero con la condición o a cambio de que llevaran la religión católica. Bueno, por otra parte, España y Portugal eran como dos vecinos que se peleaban las tierras. Bueno, Portugal ya tenía tierras o barcos muy buenos y decían que todo lo que se encontraba en el mar era de ellos. Cuando Colón regresó de su viaje diciendo que había encontrado islas, los reyes de España se asustaron de que Portugal se las podría quitar porque él decía que era dueño de todo. Entonces, esto hizo que corrieran con el Papa Alejandro VI. Las 4 bulas principales son, la primera era la de donación, en la que el Papa decía que le regalaba las tierras. Ese es el primer permiso. La segunda, esta era la de la línea. Era muy famosa porque el Papa dibujó una línea imaginaria, trazó una línea imaginaria en un mapa y dijo que todo lo que estaba a la izquierda era para España. Y por esto dejó que... No, esto dejó que se dejara casi toda España, toda América para los españoles. Bueno, otra de ellas es que el Papa dijo que España tendría los mismos derechos y privilegios que antes tenía Portugal, los que habíamos comentado. Y otra fue que es que como no sabían qué tan grande era el mundo, esta decía que si los españoles seguían navegando y encontraban pues más tierras o islas, pero de la India, o sea, que llegaran por otro lado, estas tierras también eran de ellos o les pertenecían. Y siempre que no ya existiera como un rey ahí. Y la de la condición, que era la evangelización. El Papa no regaló las tierras gratis. El precio o la condición era que España era la evangelización. Gracias a esto, el Papa, a esta línea que trazó, la que había comentado, que trazó en el mapa, gracias a esto hoy hablamos español en casi toda América, mientras que en Brasil hablan portugués, porque después de estas bulas,
Portugal se quejó y movieron la línea un poco más a la derecha. Bueno, por otro lado, si los indígenas no aceptaban el dominio de los reyes, los españoles usaban como estas bulas como prueba de que los indígenas estaban rebelándose contra el permiso de Dios. Y esto les daba permiso para usar la fuerza. Las bulas decían que los reyes no eran solo dueños de las tierras, sino de montes, ríos y también del oro. Bueno, por otro lado, un dato importante es que como el Papa era español, los reyes católicos, que era Isabel y Fernando, tenían como un cierto privilegio, un privilegio, y esto explica que las bulas eran muy generosas con España, ya que a este privilegio, a comparación de que en otros países eran muy estrictos, y pues en España no, debido a este privilegio. El Papa quería que su país fuera la potencia número 1. Bueno, otra regla era que si los indígenas no querían volverse cristianos o no aceptaban al rey, los españoles tenían el derecho de hacerles la guerra justa. Por otro lado, si los reyes no cumplían con llevar la religión, el permiso del Papa podía cancelarse. Y por eso los reyes estaban como tan obsesionados por mandar curas y construir iglesias en cada pueblo que conquistaban. Porque, como ya lo mencioné varias veces, pues esta era una regla, una condición muy importante del Papa. Y ya, pues por eso, si incumplían esa regla importante o esa condición, pues podrían cancelarse estas bulas o estos permisos. Bueno, para finalizar, el fin de las bulas o como del poder del Papa fue, bueno, las últimas bulas que repartió el Papa. Después de esto, países como Inglaterra y Francia dijeron como de que a mí no me importa lo que diga el Papa, y empezaron a conquistar por su cuenta propia. Y ya pues como quitaron esta figura o esa autoridad muy arriba, y empezaron a conquistar ellos independientemente, sin importar lo que dijera el Papa, pues la iglesia y todas estas costumbres religiosas. El siguiente tema es el 3.4, que es las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos de 1512 son un tema fundamental en la historia del derecho y de América. Estas representan como un primer código legislativo establecido por la monarquía, porque regulaban como la colonización. Bueno, surgieron como una respuesta de una crisis jurídica provocada por las denuncias de los maltratos de los indígenas. El detonante principal fue el sermón de Fray Antonio de Montesinos en 1511. En la Española, quien denunció como la injusticia de los encomenderos. Esto es porque denunciaron la crueldad de los encomenderos. El rey Fernando Católico convocó una junta de juristas en Burgos para dar una solución para estos abusos, injusticias para los esclavos o los indígenas.
Estas leyes intentaron como tener dos objetivos que se contradecían un poco. Uno era como el reconocimiento de los indios como hombres libres y la necesidad de mantener la producción económica. Los principios que se basaron o básicos fueron la libertad del indio, pues que se declaró que los indígenas fueran hombres libres y que tengan derechos a tener casas y haciendas o viviendas propias. Los súbditos de la corona, como hombres libres, pasaban a ser súbditos directos de los reyes católicos. Esta era una condición. También tenían la obligación de evangelizar. Bueno, las leyes de Burgos de 1512 son un pilar fundamental en el derecho. Es un tema muy importante, ya que, como les decía, es como el primer código legislativo diseñado para los habitantes del continente americano. Surgieron, como lo dije, por un debate provocado por Fray Antonio de Montesinos en 1511, ya lo había dicho. Todo esto para el trato humano de los indígenas, que ya no fueran como esclavos y ya no fueran tratados pues como antes lo hacían. Como el punto importante fue como que los indígenas, los esclavos, fueran unos hombres libres, pero que fueran súbditos de la corona. A pesar de ser libres, se les consideraban pues como de una minoría intelectual, por lo que esto hacía que deberían de estar bajo la tutela de los españoles, por cómo los consideraban, para poder ser civilizados y evangelizados. También podemos decir que fue el primer código laboral de América, porque las leyes de Burgos fueron como que introdujeron como regulaciones en el trabajo que antes no existían. Por ejemplo, establecían límites a la explotación, como había dicho, de la edad mínima de 14 años para trabajar, y las mujeres que no podían trabajar, pues, o sea, trabajar de trabajos pesados, por ejemplo, en minas o en campos. También se prohibió usar a los indígenas en granjerías, y también se vetó a los indígenas del comercio. El traslado forzoso es otro punto. Los indígenas debían abandonar sus asentamientos originales para vivir en pueblos construidos para ellos, como ya lo he dicho, también más reducidos, y que estuvieran cerca de los lugares de trabajo. En los pueblos, cada indígena debía de tener su propia casa y una parcela para una porción de tierra para trabajar. No se quitaba que trabajaran, pero sí se hizo pues como regulaciones para que fuera de que salarios, por ejemplo, antes no se les daba pues ninguna como atribución o alguna ganancia, y después de esto sí, después de las leyes sí, fuera para que tuvieran pues como una compensación, aunque no a veces fuera como de dinero, también puede ser simbólica. La vestimenta y la alimentación, el encomendero estaba obligado a alimentar a los indígenas y también proporcionarles una vestimenta adecuada. Bueno, como lo decía, se les daba también una remuneración por su trabajo realizado.
después de eso se crea un documento legal, que el requerimiento, que era lo que ya les había hecho también, que ese texto debía ser leído a los indígenas antes de cualquier acción. También en este texto se le explicaba la existencia de un solo Dios, del Papa y de los reyes de Castilla. Estos los decían como los dueños legítimos de las tierras. Bueno, si por otro lado, si los indígenas no aceptaban someterse tras esta lectura, los españoles quedaban como autorizados para declarar la guerra justa. Bueno, aunque en la práctica muchas de estas leyes fueron ignoradas, también, bueno, sirvieron para el derecho indiano, sentaron base para este derecho y fueron un antecedente necesario para las nuevas leyes de... Este documento tiene 35 ordenanzas. Estas ordenanzas regulan la vida cotidiana y se limitaban, por ejemplo, se limitaron las horas de trabajo, se prohibió como a las mujeres que ya no trabajaran, a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 14 años. También la vivienda y la alimentación. Se ordenó que los indios vivieran en pueblos para ellos, construidos para ellos, que eran más reducidos. También esto para facilitar su control y evangelización de ellos. Y se obligó a los encomendateros a darles de comer también y también de la vestimenta. También, muy importante, se estableció el salario mínimo por su trabajo, aunque fuera mínimo. También pasa el requerimiento. Ese es un documento jurídico que se les debía dar a los indígenas antes de cualquier acción militar. Esto era para someterlos pacíficamente para la corona, todo para la fe. Después, las consecuencias fue que, como lo decía, se considera como el origen de los derechos humanos porque se reconoce aquí como pues unos derechos que antes no se veían, no se reconocían. También la legitimación de la conquista. Esto también sirvió para como evangelizarlos hacia las fees a los indios. También hubo, fue como una consecuencia de la evolución legal. Debido a que esos abusos continuaron hacia ellos, las leyes fueron como un precedente directo para las nuevas leyes de 1547. Y esas fueron impulsadas por Bartolomeo de las Casas. Aquí hay como una crítica principal que fue que bajo esta protección las leyes de Burgos mantuvieron como un sistema de encomiendas que en la práctica es como la explotación laboral obligatoria. Las nuevas leyes de 1542 que buscaron una protección aún más estricta. Las leyes de Burgos intentaron formalizar un sistema que ya existía pero que no tenía mucho control. Operaban pues sin control. Se define como un sistema en donde los indígenas eran destinados a realizar servicios personales para los españoles. También el pago y fisco. Por cada indígena, el colonizador debía pagar 1 peso de oro para el fisco.
no se consideraba como como algo como esclavo, sino que era considerado como un trabajo privado o personal, sí, personal, con un salario, con una ganancia o con una retribución mínima, que como dije a veces podía ser simbólica. Una condición del sistema muy importante fue que los indígenas debían de ser instruidos a la religión. Por eso mencionaba mucho de la evangelización. Y la preocupación fundamental fue que los indígenas fueran defendidos, pero siempre y cuando fueran en la religión, que se apegaran siempre a la religión. Ahora les voy a decir cómo se cumplían. Bueno, para que estas leyes se cumplieran, las leyes de Burgos, había figuras o autoridades en ese tiempo, como el rey. El rey era el que ejercía todo el poder absoluto. Después también tenemos a los consejos de las Indias. Estos eran como un instrumento administrativo y judicial, o sea que elaboraban o hacían las leyes para las colonias. También tenemos a las reales audiencias. Estas tenían funciones igual como administrativas, como eran inicialmente los que se confiaban el gobierno de la colonia, inicialmente. Después tenemos alcaldes mayores. Los primeros gobernaban ciudades pequeñas de indios y mestizos, y los otros, los corregidores, eran los que se encargaban de poblaciones mayores, pero que estaban pobladas por españoles, no por mestizos o indígenas. El sistema de explotación, este sistema provocó que despojaran a los indígenas y provocó que trajeran más indígenas o esclavos de África. Este documento señala también que lamentablemente no se cumplieron esas leyes dictadas para proteger a los indígenas esclavos. No se cumplieron y, bueno, salvo contadas algunas excepciones que sí se cumplieron. Y estas leyes obligaron a los gobernadores y a las personas justicias a reconocer los usos o las costumbres de los indígenas, pero siempre y cuando la principal condición, que era que no fuera contra la fe o la iglesia. El siguiente punto es el 3.5, que son las instituciones jurídicas para la conquista. Para llevar a cabo la colonización de las Indias, la corona española no contaba con recursos suficientes, por lo que prefirió o recurrió a la inversión privada. Las tres figuras clave de estos solo las voy a mencionar porque en los siguientes puntos o en los siguientes temas se ven más a fondo. Bueno, son las capitulaciones, hueste y encomienda. Solo voy a mencionarlas muy por encima, porque las capitulaciones son el contrato legal o el permiso legal. El hueste es como el brazo militar y organizativo. Y la encomienda era como el sistema como de mano de obra y evangelización. Como les decía, solo se los voy a mencionar muy encima, pero ya en los siguientes temas los van a ver más a fondo. Las
naturales durante la expansión española hacia América. A través de ellas, la corona reguló y autorizó los viajes de exploración y conquista, estableciendo derechos, obligaciones y beneficios para los particulares que emprendían estas empresas. Más que simples permisos, las capitulaciones constituyeron verdaderos contratos entre la monarquía y los conquistadores, convirtiéndose en una base legal clave del proceso colonizador. Las capitulaciones eran acuerdos celebrados entre la corona española y un particular, mediante los cuales el monarca autorizaba la exploración, conquista o población de nuevas tierras. Su naturaleza jurídica era contractual. La corona otorgaba títulos, privilegios y derechos. El particular asumía el riesgo económico y la obligación de cumplir ciertas condiciones. Estos acuerdos se sustentaban en el derecho castellano y en la autoridad del Reino de Castilla, ya que los territorios descubiertos quedaron jurídicamente incorporados a esta. Tras el viaje de 1492, la monarquía española necesitaba regular la expansión territorial. Como la corona no siempre contaba con recursos monetarios suficientes para financiar todas las expediciones, permitió que particulares organizaran y costearan los viajes, siempre bajo autorización real. De esta forma, las capitulaciones funcionaron como un mecanismo práctico para expandir el territorio, sin afectar los recursos. Uno de los ejemplos más importantes son las capitulaciones de Santa Fe, firmadas en 1492, entre los reyes católicos y Cristóbal Colón. En este acuerdo se concedieron a Colón los títulos de almirante del mar océano, virrey y gobernador de las tierras descubiertas, derecho a recibir una 10ª parte de las riquezas obtenidas. Este documento marcó el inicio formal jurídico, que se aplicarían posteriormente a otros conquistadores. Generalmente incluían autorización para explorar o conquistar, delimitación del territorio, obligación de evangelizar a los pueblos indígenas, entrega de una parte del botín o riquezas a la corona y otorgamiento de cargos y títulos a lo conquistador. En muchos de los casos también se establecía la obligación de fundar ciudades y organizar el territorio conforme al modelo castellano. Las capitulaciones fueron esenciales porque dieron legitimidad legal a la conquista. Regularon la relación entre la corona y los conquistadores. Permitieron un control indirecto del territorio. Sentaron bases para el desarrollo posterior del derecho indiano. Además, demostraron la intención de la monarquía de mantener la soberanía como bien principal sobre los territorios, aun cuando delegaran funciones entre particulares. Con el tiempo, la corona comenzó a restringir el poder excesivo de algunos conquistadores, especialmente cuando estos intentaban ejercer autonomía política. Esto llevó a una mayor centralización administrativa, mediante instituciones como virreinatos y audiencias. Así, aunque las capitulaciones fueron fundamentales en la primera etapa de la conquista, posteriormente fueron sustituidas por la administración más directa del Estado.
organizaciones militares características de la Edad Media, especialmente en reinos cristianos de la península ibérica. Constituyeron una forma de organización armada basada en vínculos de lealtad y vasallaje, y desempeñaron un papel fundamental en la reconquista como en los procesos de expansión hacia América. Su estudio permite comprender la relación entre guerra, derecho y organización política en el mundo medieval. La palabra hueste proviene del latín, que significa enemigo o ejército. Es el conjunto de hombres armados convocado por un rey o señor feudal para participar en una campaña militar. En reinos como el Reino de Castilla, el Reino de Aragón y el Reino de León, la hueste era el principal mecanismo de movilización militar antes de la existencia de ejércitos permanentes. Durante la Edad Media, Europa se organizaba durante el sistema feudal. El rey otorgaba tierras a los nobles, quienes a cambio debían prestarle apoyo militar cuando el monarca lo necesitara. Depende del territorio o iniciar una campaña convocando sus vasallos, quienes acudían con sus propios hombres armados. Un ejemplo importante fue la participación de las huestes cristianas en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, bajo el liderazgo de Alfonso VIII. Acontecimiento decisivo en la consolidación del poder cristiano en la península. Las huestes tenían características significativas y específicas, como el carácter temporal, obligación feudal, la diversidad de integrantes, el financiamiento propio y dirección jerárquica. Las huestes no eran grupos improvisados, estaban regulados por normas jurídicas medievales. Entre ellas era el fuero juzgo, el fuero real y las 7 partidas, recopiladas por Alfonso el Sabio. Estas disposiciones establecían quién debía acudir o no a la guerra, cuánto tiempo debían servir y qué sanciones existían en caso de incumplimiento. Durante el siglo XVI, el modelo del hueste fue trasladado al continente americano, las llamadas huestes indianas. Eran expediciones organizadas por titulares que recibían la autorización real para explorar y conquistar territorios. Un ejemplo representativo fue la hueste encabezada por Hernán Cortés en la conquista del Imperio Mexica, cuyo centro político era Tenochtitlan. Las huestes fueron fundamentales para la consolidación de los reinos cristianos, la expansión durante la Reconquista, la organización de las primeras extensiones en América y el desarrollo de normas jurídicas relacionadas con el servicio militar. Resultan un antecedente en los ejércitos, demuestran la estrecha relación entre el poder político, derecho y guerra en la Edad Media. Las huestes constituyeron una institución esencial dentro del sistema feudal medieval. Su estructura reflejaba la organización jerárquica de la sociedad y permitía la movilización militar necesaria para la defensa y expansión territorial. Además, su regulación jurídica demuestra que en su contexto de guerra existían normas que ordenaban la conducta y obligaciones de los participantes.
El estudio de las huestes resulta indispensable para comprender la evolución del derecho medieval y la formación del Estado moderno. Conquista fue un conjunto de órdenes, normas y lineamientos emitidos por la corona española para regular la exploración, sometimiento y ocupación de los territorios americanos durante los siglos XV y XVI. No se trató de un proceso improvisado, sino de una empresa organizada jurídicamente mediante capitulaciones, leyes, instrucciones reales y disposiciones religiosas. Estas instrucciones buscaban legitimar la expansión territorial, asegurar el control político y garantizar la evangelización de los pueblos indígenas. Algunos de los fundamentos jurídicos de la conquista fueron capitulaciones. Las capitulaciones eran contratos entre la corona y los particulares que organizaban expediciones de conquista. En ellas se establecían autoridad de conquistador, derechos sobre tierras y riquezas, obligación de evangelizar y distribución del botín. Un ejemplo relevante son las capitulaciones de Santa Fe, firmadas con Cristóbal Colón en 1492, que autorizaron su expedición hacia el occidente. Bulas papales. La legitimación religiosa de la conquista se sustentó en documentos pontificios como la bula interpatera emitida por Alejandro VI, que concedía a los reyes católicos derechos sobre los territorios descubiertos con la obligación de evangelizarlos. Tratado de Tordesillas. En 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas en España y Portugal, dividiendo las zonas de expansión en el Atlántico para evitar conflictos entre ambas coronas. La corona emitía instrucciones específicas a los capitanes y adelantados donde se ordenaba fundar ciudades siguiendo el modelo, obviamente castellano. Establecían cabildos, respetar en teoría la vida de los indígenas, promover la conversión al cristianismo y recaudar tributos para la corona. Un ejemplo de conquista organizada bajo capitulaciones fue la exposición dirigida por Hernán Cortés hacia el territorio del Imperio Mexica, cuya capital era Tenochtitlan. En 1513 se estableció el llamado requerimiento, un documento que debía leerse a los pueblos indígenas antes de iniciar acciones militares. En él se les informaba la autoridad del Papa, el dominio del rey de España y la obligación de aceptar la fe cristiana. Si no aceptaban, se justificaba el uso de la fuerza. Aunque formalmente era un instrumento jurídico, en la práctica resultó polémico por su carácter impuesto hacia los demás. Con el tiempo surgieron críticas por los abusos cometidos durante la conquista. Por ello, la corona promulgó que las leyes de los Burgos en 1512, que intentaban regular el trato y trabajo de los indígenas, lo hicieron. Las leyes nuevas que quisieron limitar el sistema de encomiendas, estas normas muestran que la instrucción de la conquista no solo tenía fines militares,
sino también jurídicos y administrativos. Los objetivos de la conquista fueron expandir el territorio bajo dominio español, difundir la religión católica, obtener recursos económicos como el oro, la plata y sobre todo las tierras, establecer estructuras de gobierno en América y consolidar el poder de la monarquía. La instrucción de la conquista permitió estructurar jurídicamente la expansión española y sentó las bases del sistema colonial que posteriormente se desarrolló en los virreinatos. También influyó profundamente en la organización política, social y sobre todo jurídica de los territorios americanos. La instrucción de la conquista fue un proceso normativo complejo que combinó elementos políticos, religiosos y jurídicos a través de capitulaciones, bulas, tratados e instrucciones reales. La corona española otorgó la expansión hacia América bajo un marco legal que buscaba legitimar su dominio. El análisis de estas disposiciones permite comprender cómo el derecho fue utilizado como un instrumento del poder durante uno de los procesos más trascendentales de la historia moderna. Hola, buen día. Mi nombre es Charles Manuel y vengo a platicarles sobre la conquista de México, de la que ocurrió en febrero de 1519. Esto es algo que a lo mejor ya todos conocemos. ¿Por qué? Porque es algo que desde que estamos en primaria nos lo han estado inculcando nuestros profesores. Es un tema a lo mejor que muchos conocen, pero va más allá de eso, porque engloba muchas más cosas, tiene mucha más profundidad este tema. Una de las principales cosas que habla es de que, como todos saben, fuimos conquistados por los españoles, y algo que nos enseñaron con mucha continuidad o con mucha con mucha continuidad, con mucha relevancia, con mucho uso común, es que vinieron tres personas. Lo que nos enseñaban en la primaria es que era Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María. O sea, vino Cristóbal Colón y tres barcos a conquistar México y América. Entonces, una pregunta que muchos tienen y que yo tenía desde que era niño, era ¿por qué venían para acá? Pues a querer hacerlo, a conquistar, ¿por qué venían para acá a conquistar y hacer lo que ellos querían? Bueno, pues leyendo y investigando más a fondo, pues te das cuenta que es porque en aquel tiempo, en el viejo continente, en España, había muchas guerras. Entonces ellos trataban de emigrar para acá para ya sea para refugiarse o tratar de recuperarse, pues económicamente, de lo que habían perdido en las guerras, tal así como huyendo de allá porque había muchas guerras. En otro caso, a Estados Unidos lo conquista Inglaterra y a Brasil lo conquista Portugal, y hay muchas islas que las conquistó también Inglaterra. Por ejemplo, un ejemplo son las islas de Malvinas en Argentina. Fueron unas islas que conquistó Inglaterra. Porque es de allá para arriba, de México para arriba, ellos son los norteamericanos, ellos no los conquistó España, ellos no son América. Ellos, bueno, sí, puede decir, sí son mexicanos, pero no,
pero ellos por eso se les llama más norteamericanos, que nosotros somos más del norte. Y de Estados Unidos para abajo es donde conquista toda América, y es donde ya, y podrías decir, pero Brasil, porque Brasil, que es de los que queda acá abajo, bueno, pues a Brasil ya lo conquista Portugal, y Francia conquista la Guayana Francesa. Y hubo otras islas como la Patagonia que también no fue conquistada por España. Uno de los principales, a lo mejor, dudas que nos dejan en la primaria es porque ellos venían a hacer aquí lo que querían. Bueno, una de las principales dudas que me dejaban a mí. O sea, ¿por qué si venía alguien de otro lado? ¿Por qué te iba a tratar a ti de imponer cosas, de violar tus leyes, de abusar de ti? Si venían de otro lado, o sea, eso no es algo común que se vea hoy en día, que alguien de otro lado venga y abuse de ti. Cuando es tu territorio, tú ahí tienes tu poder, porque alguien tiene que venir y abusar de ti. Bueno, porque como ellos lo decían, pues en aquel tiempo éramos indígenas y en aquel tiempo, o sea, estaban muy arraigados mentalmente, su mente no sabía muchas cosas y ellos venían pues a abusar de eso y a querer implementar aquí todas sus leyes, todas sus formas, a usar de una de las formas que aquí nosotros, los indígenas, como ellos nos llamaban, los indios, los mexicanos y los demás países americanos de América que conquistaron, pues que no sabían muchas cosas, o sea, y si venía alguien que viene a lo mejor ellos preparado o bien vestido, con joyas y con oro, pues iban a decir, ellos van a mandar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, a lo mejor por el miedo de que ellos no tenían su poder ni toda su enseñanza, ni pues muchas cosas engloba esto. Por eso ellos vinieron aquí a hacer lo que ellos quisieron. Aquellos proponían sus leyes, aquellos pues venían y abusaban de los trabajadores, los hacían trabajar horas extras sin goces de sueldo. O sea, venían aquí pues como quien dice, a acabar, no sé si la historia hable de eso, de que si quisiera acabar con ellos o no, pero pues era lo que buscaban, abusar deliberadamente de ellos. A mí de esto me tocaron a tratar dos temas, que dos subtemas, que uno es la encomienda. La encomienda habla de que a los trabajadores indígenas, a los indios les cobraban un atributo, lo que hoy en día conocemos como impuestos, y la organización o el instituto que se los cobraba se llamaba el Instituto Socioeconómico Jurídico, lo que hoy en día a lo mejor conocemos como el SAT, Hacienda o Gobierno. Así era en aquellos tiempos lo que ellos decían. Ellos ponían un encomendador que era el que se dedicaba a cobrarle los atributos, los impuestos a los trabajadores. En aquel tiempo los indios se dedicaban mucho a la ganadería, la minería, la agricultura, y de ahí ellos cobraban sus impuestos a todos. A lo mejor pueden decir, es algo mal, pero no, porque o sea, hoy en día todavía existe eso de que cobran impuestos, o atributos, lo que hoy conocemos como el SAT. Entonces, tributos, lo que hoy conocemos o lo que antes se conocía, hoy es como los impuestos. En aquel tiempo lo usaban más que nada, lo empezó a usar la Iglesia Católica, que era para de una u otra forma mantenerse. También una de los otros subtemas que me tocó o sea, analizar e investigar son las reparticiones. Esto uno de los, creo yo, mecanismos claves
era el repartimiento. El repartimiento era un sistema que, como su nombre lo dice, que obligaba a las comunidades indígenas a proporcionar mano de obra para obras públicas o actividades agrícolas y mineras de las colonizadoras. A diferencia de la esclavitud absoluta, era teóricamente temporal y remunerada, aunque en la práctica solía ser abusivo. Bueno, creo que otra de los mecanismos claves, pues uno de los principales, pues, era también la encomienda, que consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un encomendador español. El español tenía el derecho de recibir. El español tenía el derecho de recibir y proporcionar de recibir atributos y trabajo de los nativos a cambio de proporcionarles institución religiosa, o sea, evangelizar, y más que nada era la protección. Las capitulaciones, también otro mecanismo clave, eran los contratos legales entre la corona y los conquistadores, y como uno de los conquistadores principales, que fue Hernán Cortés, que establecieron que se repartirían los beneficios, territorios y cargos públicos tras el estilo de expedición. Otro de los temas también era la instauración de ayuntamientos, la creación de entidades y actividades como la Rica de Villa, que fue una de las que hicieron. Bueno, sigo con la conclusión. Desde una perspectiva del derecho, la conquista de México no fue solo un evento militar, o sea, sino un proceso de situación y ya sea sincretismo jurídico. Representa la transición del derecho prehispánico basado en la costumbre y la oralidad al sistema romancónico, germánico, traído por Castilla. Aquí alguna de las conclusión ya sea jurídica, la conquista de México, o sea, es la que yo digo marca el nacimiento de España, marca el nacimiento de España, el nacimiento del derecho indiano, perdón, en un sistema ya sea normativo, particular, creado por la corona española para aplicarse exclusivamente en las Indias. Su importancia radica en 3 puntos claves, como el pluralismo jurídico, aunque se impuso la ley la española, se permitió la vigencia de los usos y costumbres indígenas siempre que no contravinieran la religión, siempre que no
se metiera la religión católica, siempre que no contribuyera, ya así que no tuviera nada que ver, o las leyes del rey. Otro de los puntos claves, creo yo que es el humanismo y debates. Creo yo, humanismo y debates provocó las polémicas de Indias, como las de Bartolomé, y varias de esas fue las que provocó, ya sea esto ya fue más allá a largo plazo, lo que provocó estas polémicas de Indias fue más a eso. Esta es mi conclusión de la conquista.